Bienvenidos, bienvenidas, querida comunidad de La Ibero, a un podcast de nuestro curso o materia Territorio de Historia, dentro del cual encontramos conceptos claves que nos ayudaron a entenderlo mejor alrededor de sus dinámicas y actividades. Un saludo de quien les habla, un futuro licenciado en Sociales. Bien, quiero empezar con esto, exponiendo que a lo largo del tiempo, dentro de esta materia, Territorio de Historia, trabajamos unas actividades en base precisamente a lo que viene siendo nuestro país, Colombia. Empezando desde qué era territorio y territorialidad, dándole una definición, después escalando a esos conflictos armados en Colombia y viendo a dicho país como una nación empoderada y como un país multicultural. Y es por eso que quiero empezar punto a punto. Y para iniciar, quiero darle paso hablando de las actividades, desde las actividades de territorio y territorialidad en Colombia. Y es que se analizaron cómo el territorio, y dentro de estas materias y este curso, y muchos de los foros que pudimos compartir, socializar y de hecho participar, se analizaron cómo el territorio va más allá de su dimensión física, siendo también un espacio de poder, control y significados culturales. Se comprendió que en Colombia ha sido disputado a lo largo de su historia debido a su valor estratégico, geográfico y económico. Y desde su territorialidad se evidenció cómo el Estado y esas comunidades indígenas, campesinas y grupos armados ejercían control y reclamaban derechos sobre el territorio, donde el poder político, hablando de Colombia como una nación empoderada, y las luchas territoriales han influido, generando múltiples conflictos, lo que generó un tema de discusión y actividad dentro de la materia, referente precisamente como esta violencia que había transformado el tejido social del país y dándole paso a una serie de soluciones las cuales se podían realizar. También se aprendió como esa gran diversidad étnica y cultural de Colombia, como un país multicultural, donde se convivieron múltiples culturas indígenas, afrodescendientes y mestizas, las cuales se consideraban tanto un desafío como una riqueza para el país, ya que implicaban como esa necesidad de políticas de reconocimiento o inclusión. Ahora bien, quiero que en base a todos estos trabajos y actividades que se trabajaron a lo largo de la materia, comparemos unas lecturas que nos proporcionó la última actividad y hallemos esas similitudes que hay desde los contextos sociales, políticos y económicos, y asimismo las comparemos con todo el aprendizaje que nos ha dejado esta materia y sus actividades. Tomando en cuenta las lecturas que se nos proporcionó dentro del aula y la visión frente a estas desde un contexto social, político y económico, puedo decir que en el documento de Echeverría 2015, El tiempo del progreso, refleja cómo esa versión del progreso ha sido interpretada y aplicada en el contexto colombiano, resaltando que dicho concepto ha sido históricamente usado por las élites políticas y económicas para esos proyectos de desarrollo, ignorando esas realidades sociales y territorialidades de esas comunidades más vulnerables. Echeverry cuestiona la visión lineal del progreso, que supone que el desarrollo económico conduce automáticamente al bienestar social. Sin embargo, propuso un enfoque crítico, afirmando que las decisiones de desarrollo a menudo conducen a desigualdad, desplazamiento y degradación ambiental. Es que la idea del progreso, y es algo que yo también demarco, y es que la idea del progreso no está simplemente por ciertos intereses centrados principalmente en el crecimiento económico. Eso hay que dejarlo de lado, porque se está dejando de lado la justicia social y el respeto a los derechos territoriales. Y es que aquí es donde yo considero que es bastante importante no crear la palabra para solo mencionarla, sino que ese progreso, entre comillas, del cual se habla, sea precisamente en pro de respeto y desarrollo, reconfigurando esa diversidad en Colombia y haciéndola más inclusiva. Ahora bien, desde el documento de Ruiz Serna se abordaba cómo el territorio puede llegar a considerarse una víctima en el contexto de las comunidades, pero es que aquí hay que ponerle mucho ojo y analizar que desde el documento de Echeverry se
comparaba cómo la comunidad viene siendo la víctima y vienen siendo los más vulnerables, y cómo desde el documento de Ruiz viene siendo el territorio, ojo aquí, la víctima y el vulnerable. Y es que bien, Ruiz profundiza que en la noción de que el territorio en el contexto de las comunidades indígenas y negras de Colombia no puede reducirse a una simple propiedad o espacio geográfico. Para estas comunidades el territorio es un componente integral de su identidad, más que todo colectiva, su espiritualidad y su existencia misma. El despojo territorial no solo representa la pérdida como de recursos, sino un desarraigo profundo que afecta su cultura, su organización social y su conexión con el entorno. Y ojo, porque aquí juega un papel muy importante la dimensión simbólica y espiritual del territorio. Y es que dentro de estos documentos y la comparativa y la similitud que yo hallo con la materia, es que se resalta que para los pueblos indígenas y afrodescendientes el territorio no es meramente un bien económico o material. Es un espacio lleno de significados, historia y espiritualidad. Este enfoque es clave para entender las demandas de estas comunidades en cuanto a los derechos sobre la tierra, ya que no se trata solo de recuperar espacios para vivir y ya, tener tierra simplemente, sino más que todo de restaurar un equilibrio con su cosmovisión y su vínculo con la naturaleza. Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas o por acá donde yo laboro como docente, el territorio es considerado un ser vivo que posee como derechos propios, algo que las políticas tradicionales no suelen reconocer. Estas tierras y estos territorios son un ser, son uno mismo con la gente, y por ende es que no se le puede dejar de lado. Y es que tengamos en cuenta que hay unas limitaciones en las políticas de reparación, porque las víctimas en Colombia, aunque reconocen el daño material y físico causado a las personas, no logran captar el impacto más profundo y simbólico de la pérdida territorial. Muchas de las políticas de restitución de tierras se centran como en devolver propiedades a sus dueños originales, pero como que a veces no toman en cuenta cómo el despojo ha afectado la vida más que todo cultural, el sistema de creencias y la organización comunitaria. Y esto deja un vacío en las reparaciones que, aunque responden a las necesidades inmediatas de las víctimas, no alcanzan como a sanar esas heridas culturales y espirituales. Y es por eso que considero desde la comparativa que se tienen que hacer como muchas propuestas de reparación y reconocimiento del territorio. Yo siento que es importante que todas esas políticas de reparación incluyan como ese reconocimiento del territorio como sujeto de derechos. O sea, que es algo que ha sido discutido en varios marcos, incluso internacionales de derechos humanos, como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero esta idea más que todo implica que el territorio no es solo un objeto de explotación o uso, sino una entidad con la que las comunidades mantienen una relación de respeto y reciprocidad. Hay unos desafíos, yo considero que para llegar a esto hay unos desafíos, pero unos avances en el reconocimiento territorial. Si bien yo digo Colombia ha hecho esfuerzos para avanzar en el reconocimiento de esos derechos territoriales, como la ley de las víctimas y restitución de tierras, todavía hay grandes desafíos, bien sea como las dinámicas de poder, los intereses económicos sobre la tierra, hablando desde la minería, la agricultura a gran escala, y la falta como de ese enfoque integral que entienda al territorio o que entienda el territorio desde una perspectiva cultural, han impedido realmente que se logre una verdadera reparación para las comunidades más que todo indígenas y también afrodescendientes y comunidades que han sufrido un desplazamiento forzado. Entonces, yo considero que ese despojo de las tierras no afecta únicamente a las personas, sino al mismo territorio, ya que este es el que en muchos de los casos les da la identidad a las comunidades. Es como despojar del territorio de la costa a su gente.
sabiendo que dichas tierras están llenas de culturas, fiestas, ancestros, de esos 7 departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre. O esos 194 municipios, los cuales son la huella y son esa dimensión simbólica y espiritual, territorial, de cada habitante, la que la hace llamarse la costa. Entonces para mí es evidente que desde el simple ámbito económico, donde lo único posible luego de un conflicto y un despojo es la restitución de tierras, pase más allá de eso y se conviertan en una recuperación y reconstitución de un territorio como una identidad individual o comunitaria. Por otro lado, desde el documento de Van Outsal de 2009, titulado como Potreros, Ganancias y Poder, una historia ambiental de la ganadería en Colombia, 1850-1950, se analizaba cómo la expansión de la ganadería durante ese periodo transformó tanto el paisaje colombiano como las relaciones de poder económico, social del país. Pero se profundizaba cómo la actividad ganadera fue el motor para la consolidación de grandes terratenientes, quienes al controlar vastas extensiones de tierras dedicadas al pastoreo, reforzaron su influencia política y sobre todo económica. Y aquí es donde juega el papel muy importante en base a la materia que estamos trabajando sobre territorio e historia. Porque uno de los puntos claves que se plantea es que la ganadería no fue simplemente una actividad económica, sino que tuvo implicaciones profundas en las configuraciones territoriales del país. Las transformaciones de grandes áreas de bosques y tierras diversas en potreros para el ganado no solo cambiaron los ecosistemas, sino que también el impacto en las estructuras sociales y rurales, porque la consolidación de tierras en manos de unos pocos terratenientes generó desigualdades en la distribución del territorio, y quienes se beneficiaron de la ganadería fueron a gran medida las élites. En pocas palabras, todas esas políticas de poder. Esto tuvo un impacto bastante ambiental, puesto que las consecuencias que encabezaron esto, de esa más que todo expansión ganadera, fue esa conversión como masiva de bosques en potreros, los cuales llevaron como a esa degradación de suelo, a esa pérdida de biodiversidad, a esas alteraciones de ecosistemas, y lo que muestra como las actividades económicas del siglo XIX y principios del XX dejaron una huella ecológica bastante significativa. La expansión más que todo de la frontera agrícola no solo afectó como el paisaje físico, sino que también contribuyó como a la construcción de una economía extractiva y concentrada en unas pocas manos. También tuvo un poder y una desigualdad, porque fue un aspecto fundamental que se desprendiera el estudio en cómo la ganadería fortaleció las desigualdades sociales, ya que los grandes propietarios ganaderos no solo controlaban la tierra, sino que también ejercían un poder considerable sobre las dinámicas políticas y locales y sobre todo nacionales. Y este control territorial sirvió como base para la consolidación del poder de esos poderes políticos, perpetuando como la concentración de la tierra y limitando el acceso a esas comunidades más que todo campesinas y rurales a recursos vitales. Por ende, se puede decir que desde esta historia de la ganadería en Colombia se va más allá de un simple proceso productivo, puesto que yo considero que en este estudio se evidenció cómo esa ganadería generó un cambio en el ámbito económico y ambiental y permitió a todas esas grandes políticas dejar que su poder controlara gran parte de dichas tierras y se generara una desigualdad en la distribución territorial. Ahora bien, considero que todos estos conjuntos de textos subrayan como esa interconexión que se tiene entre el territorio y la territorialidad, una materia base que trabajamos durante este periodo, durante este semestre. Ese poder y esas luchas políticas, sociales y económicas en Colombia. Y por ende, llegué a la conclusión de que el territorio no viene siendo un tema de disputa material, ni mucho menos empresarial,
sino de una identidad y un símbolo para que esos pueblos que han sufrido el desplazamiento forzado y esa violencia en Colombia tengan cómo contar una historia, cómo reconocer que son esas naciones de progreso y desarrollo y cómo la lucha para estos ha sido fundamental en la justicia y equidad del país. Bien, querida comunidad de la Ibero, quiero que con estas reflexiones y estas conclusiones a las que hemos llegado hayamos tomado algo en cuenta y aprendido algo que a lo largo de este semestre nos ha enseñado esta valiosa y bonita materia. Eso era todo el día de hoy, espero que se encuentren muy bien, siempre voy a recibir sus comentarios, así que bye bye.